Hola, ¿qué tal? Estamos Hola, grabando. Hola. ¿qué tal? Hace 15 minutos no pasó nada para los que acaban de entrar, quédense tranquilos. Recién empieza la clase, son las 7 menos cuarto, el 17 de septiembre. Esperen que me llaman por teléfono. Espera, ahí está. Tengo que rechazar el llamado. ¿Se me desconectó la cámara? No. Ahí va. Bueno, entonces, ¿dónde dejamos la única vez que nos encontramos? Les estaba explicando. Me acuerdo, no sé, me suena, a ver si me dicen. Un poco las tensiones o las relaciones de fuerza de la era medieval que van a desembocar en las revoluciones burguesas, ¿sí? Que básicamente esa es la base de lo que va a ser después el constitucionalismo, que es eminentemente económico, porque el mundo es capitalista y porque el pensamiento va a ser un pensamiento racional. Y cuando hablamos de racional, escuchen esto que es revelador, no es racional solo, tienen que decir o pensar o entender que cuando decimos racional es racional capitalista. ¿Qué significa ser un ser racional en la era de la burguesía? Significa hacer buen cálculo costo-beneficio en la totalidad de las acciones que desarrollamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando decimos que el ser se vuelve una persona, un ser racional, significa que piensa en términos y cálculos utilitarios. ¿Qué me conviene? El verbo, la expresión ¿qué me conviene? Ya nos habla de un mundo capitalista. Y contrariamente a eso, los valores anteriores a este periodo son valores que no tienen que ver con el cálculo utilitario y racional y la maximización de beneficios. Tiene que ver con otro estadio de la historia de la humanidad, que es con la conexión con Dios, con la espiritualidad, con una vida ni contemplativa, sino casi de resignación, pero no se pensaba así, ¿no? Esperando el pase por la tierra para el destino final, que es el más importante, ¿no? Que es el reino de los cielos. No existe en ese periodo la variable tiempo, porque no lo valorizamos al tiempo como ahora. No decimos, por ejemplo, estoy perdiendo tiempo en el año 1250. No se pierde tiempo. Y esto que estamos diciendo, perdón, hace o tiene que ver con lo que vamos a llamar la mentalidad burguesa, que es una mentalidad racional y que es capitalista. Entonces, la Constitución no puede no ser capitalista porque está pensada sobre esta base. ¿Y cuál es, digamos, dentro de todos los elementos o conceptos nuevos, el más importante? Claramente, la propiedad. La propiedad que vendría a ser como el elemento sagrado a conservar y la Constitución su medio específico que sirve para la conservación. ¿Lo digo de vuelta? No sé, no sé qué están Sí, pensando. sí, sí. Bien, bien, Clidia, que me decís que sí. Decía la Constitución el medio específico para la conservación de la propiedad. No es que esto ocurrió al principio, sino que ese es el desenlace final. Al principio no se le pide. Al principio significa el principio del movimiento revolucionario. No se le pide a la Constitución que garantice la propiedad. Eso va a ser el resultado final. ¿A quién se le va a pedir que garantice la propiedad al principio del movimiento revolucionario? ¿A quién? A ver, quienes estuvieron presentes en la clase pasada conmigo deberían pensar y decirme, me parece que a... Al monarca o al señor Muy feudal, bueno, depende de bien, la qué época. grande Cintia ahí presente. Al monarca. Correcto, punto. Claro, ¿por qué al monarca?
porque es el que tiene la conexión divina, por decirlo de alguna manera. Ahí ya no sé. Ahí ya no sé, porque Porque si es el decís que tiene mayores recursos. Tiene el poder. Es el que tiene... claro, El que Y les es al paga que los se le pagan los impuestos también. O sea, se le pagan los impuestos a cambio de que le protejan la propiedad, etcétera. es el que claro, puede garantizar esa protección. Pero Es el, todo exactamente, eso, todo eso. pero todo eso no estaba respaldado por una legitimidad de poder. Bueno, está perfecto todo bien, incluido lo último, porque justo iba a decir eso, Jonathan, que en realidad está ligado con lo que dijo Cintia al principio. Es decir, Cintia me dijo, tiene la conexión divina, me encanta el tiene la conexión, es como Bianchi cuando tenía el celular de Dios, ¿se acuerdan? Bueno, tiene la conexión divina, es lo mismo que decir, cuenta con un grado de legitimidad, como dice Jonathan. Pero cuando lo dijo Cintia, yo dije, y ahí cuando yo dije, ¿con qué me tiraron todos acá y todas ustedes recién? Me tiraron con la materialidad, es decir, claro, porque tiene los recursos, porque controla los tributos, porque tiene los ejércitos, esa no la escuché, pero me imagino que la estuvieron pensando. Tiene una seguridad. Claro. es el que tiene recursos para garantizar la defensa de la tierra. Exactamente, claro. Entonces, el monarca es el que contiene, digamos, los dos elementos. La legitimidad, que tiene que ver con que, si querés, vamos a llamarlo conexión divina, pero es como él se auto titula representante de Dios en la tierra, una vez que desplaza en algún punto a la autoridad papal o la centralidad de la Iglesia Católica, pero puede decir esto, se siente confiado en decir que es el monarca, porque justamente hay una materialidad que lo respalda, y es esta de que durante 200 o 300 años se ha organizado el mundo, ahora voy a especificar la fecha, en torno a la figura del rey y del reino. Y esto es lo que intenté contarles la vez pasada, que a partir de cierto momento de la historia de la humanidad, durante el periodo feudal, alguno de los nobles dijo, soy rey, y este es mi reino. Entonces, durante la transición del feudalismo a las revoluciones burguesas, la idea del monarca es la de la transición, que no es una transición, es un periodo muy largo, ¿no? En donde el monarca va a ser, digamos, el vehículo, escuchen esta, me gusta esta que voy a decir ahora, el vehículo hacia el paso del Estado moderno. La creación de un Estado moderno necesita a un monarca que organice y dé vida a una administración burocrática centralizada, ¿sí? Con todos los resortes del poder. Y por resortes del poder nos vamos a referir al ejército, a la capacidad de recaudación tributaria, a la legitimidad por la eficacia, escuchen, la legitimidad por la eficacia en el ejercicio del poder, lo repito, lento, pero es importante, a la legitimidad por la eficacia en el ejercicio del poder. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos decir que está legitimado por Dios, pero en realidad hay algo más que lo legitima. Es que en realidad es efectivo en el ejercicio del poder. Lo que lo legitima al monarca es que organiza bien el territorio, controla a la población, distribuye bien los recursos, mantiene a todos y a todas, entre comillas, contentos. Y por contentos no me refiero a que somos felices, me refiero a que los tiene sujetados de alguna manera. ¿Está? Imagínense, perdón, yo con las... Ay, perdón, me traí una yerba. Sigo con las analogías del fútbol. ¿Cómo manejaba Grondona la AFA? No sé si saben, pero ¿cómo se mantuvo 30 años Grondona al poder de la AFA? Porque tenía Cometas. tenía un buen... tenía cintura política para darle a cada uno lo que quería y para transar con cada uno de manera tal de que los tenía todos agarrados. Entonces vos ibas y le pedías, y él te daba, y él controlaba, y manejaba así el cuerpo administrativo.
Entonces se iba generando en torno de la figura, y lo pueden asociar al monarca, porque en realidad es una forma de ejercicio de poder. En torno de su figura se había creado una especie de funcionamiento, y dices, che, ¿por qué funciona así? Y porque funciona así, vos no vas a venir ahora contra el poder establecido, y esto lo digo por el monarca o lo digo por Grondona, ¿se entiende la idea? Entonces, iba uno, le pedía, cambiame la fecha, poneme tal cosa, sacame tal otra, y entonces manejaba los recursos, venía la televisión, dame, te doy, sacame, firmame este contrato, bueno, pero me están pidiendo del otro lado. Entonces, ¿qué hacía? Era un buen articulador. Los monarcas se convirtieron poco a poco en buenos articuladores de demandas y en buenos generadores, no todos los monarcas, por supuesto, de políticas públicas. Políticas públicas represivas, pero también políticas públicas asistencialistas. ¿Siguen, ¿Siguen? Esto es importante. Entonces no es que el estado de bienestar, ay, un día, ay, estado de bienestar, hola, te conozco, sí, mucho gusto. No, se fue gestando poco a poco. ¿Y cómo se fue gestando poco a poco? Bueno, porque en realidad tenía que ver con las necesidades de lo que vamos a llamar el reino. Entonces, el monarca, que al principio se divertía en las fiestas del palacio y coqueteaba y andaba con problemas de amoríos y qué sé yo, poco a poco se tiene que ir concentrando en la administración de un Estado, ¿sí? Que se va construyendo. Y entonces, ustedes pueden entonces advertir, bueno, que esto es lo que nosotros la vez pasada quisimos dar a entender como la formación estatal, que centralizamos en dos elementos claves, que es el ejército y los tributos, pero son un montón de cosas más. Entonces, la legitimidad del monarca está dada por varios motivos. Uno es, entonces, esto de que él necesita crear alguna especie de mitología. Bueno, yo soy el representante de Dios, pero no le va a durar mucho. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a decir, yo soy ahora el que gobierna bien. A partir del año 1500, más o menos, en todos los reinos, los reyes son observados por quiénes son sus ministros. Miren esta idea, fíjense que no es algo de la hora. El rey tiene un primer ministro, ¿sí? O un ministro articulador, y se empieza, nosotros no estamos acostumbrados, nosotras no estamos acostumbradas a entender a los reyes como administradores, porque no tenemos esa educación, porque tenemos una educación que tiene que ver con el rechazo a la monarquía, por nuestra formación como colonia, ¿no es cierto? Y que tenemos ese rechazo a la idea de que venga un rey y que nos diga lo que tenemos que hacer. Pero en Europa, las diferentes poblaciones europeas hoy, cuando estudian historia, lo estudian desde, como nosotros, desde 1810. Se estudian todos los reyes, pero a partir de cierto momento, en cada país, a los reyes se los estudia por sus ministros. Este es Richelieu, que es el ministro de Luis XIII, ¿entienden? Este es, no sé, Lafayette, el ministro de Luis XIV, ¿se entiende lo que digo, no? Y porque cada ministro tenía un tipo de política. Entonces ahí es cuando ya se va constituyendo, poco a poco, vamos llegando, la idea de un reino que es un Estado, esto es un pasaje casi natural, natural revolucionario en realidad, y les había contado la vez pasada, para ir metiéndonos en ritmo, ¿me están siguiendo, no? Sí. Bien, me gusta. Sí. Vamos. Lo que decía, lo que empieza a pasar entonces es que va desapareciendo poco a poco la nobleza, o se va reconvirtiendo. Quiero hacer un paréntesis porque hay un dato fundamental que, bueno, que lo tengo que decir porque es re importante. Dentro de las cosas que hace la monarquía, son dos, son miles, son tantas cosas que me vienen a la cabeza, pero bueno, dos digo. Una es la creación de la moneda. Este es otro símbolo de legitimidad de la monarquía y después del Estado. Porque cuando
el noble gobierna, el noble en su terruño establece su propia moneda, y eso es un símbolo de poder. Ustedes saben que en torno a la moneda hay un fetiche. Lo pueden entender perfectamente ahora con el dólar, ¿no? Porque, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué vale tanto? Bueno, porque es el valor que le damos, ¿no? Y entonces ahí existe lo que se llama, este concepto, si no lo conocen les va a gustar, el fetichismo de la mercancía. Este es Marx, de cajón, ¿no? ¿Qué es el fetichismo de la mercancía? Es darle a las cosas, mercancía, un valor mayor del que tienen. Si yo agarro un billete de $100 ahora y lo pongo en pantalla y lo rompo, me van a decir, estás loco. Pero en realidad, si lo piensan un poco mejor, no deja de ser un papel. ¿Pero por qué vale el papel? Por el respaldo que tiene, y ese respaldo es la creencia. Por eso es tan difícil romper la estructura de la economía bimonetaria hoy para la Argentina, porque se construyó desde los 60 y es difícil que venga uno y diga, bueno, no creamos más en el dólar, ya está, ahorremos en pesos. Es difícil. Y esto, en realidad, cada noble, en su territorio, cuando se hacía muy, muy, muy grande, establecía al interior de su territorio relaciones capitalistas y creaba su propia moneda. Y cuando el monarca entra en ese territorio y desplaza a la nobleza, y en ese lugar se construye ciudad, y queda una burguesía, no, salí de acá. Bueno, te están molestando, pero ahora no, salí de acá. Ahí está el chiquitín de Boca. Decía, cada noble que, no sé ni qué decía, decía De la que cada moneda. uno, ¿cómo? La moneda, estaba hablando del fetichismo de la moneda, de Marx. Claro, establece su propia moneda, y eso incluso ustedes lo pueden advertir hoy cuando, por ejemplo, en algunos lugares, el patrón de estancia, escuchen, el patrón de estancia crea, por ejemplo, tiene su propio almacén y le da a los obreros su propia moneda, su propia moneda que emite, y dice, bueno, este vale, ¿no? Te sirve para comprar mi almacén al precio que yo fijo. Después esto lo estandarizó Menem con el ticket canasta, ¿vieron? El canasta, ¿no? Sí. Claro. El ticket canasta. Pero es algo que surge naturalmente, ¿no? Pero en cierto momento, la monarquía establece la moneda única para el reino, que era fundamental para, digamos, para agilizar las relaciones comerciales. Entonces, también a partir de ahí la monarquía establece su legitimidad. Esa es una de las dos que le dije, que voy a hacer un paréntesis. Esto fue muy importante porque la moneda como valor de cambio fue fundamental para que todos creamos que el único que puede emitirla es el monarca. Y ahí entonces el monarca va a necesitar un ministro de Economía y una cierta política económica. Por eso la economía es una de las primeras ciencias junto con la ciencia política. Y eso también crea legitimidad en torno de la monarquía central y del reino. El otro elemento es que toda la gente desplazada, el campo que desaparece, el campo parcelado, la tierra apropiada o reapropiada, genera estos desplazamientos, y en esos desplazamientos la gente se va amuchando en los alrededores de la ciudad amurallada, que es el reino donde vive la élite, ¿sí? De hecho, las primeras teorías sobre el Estado tienen que ver con esto. Cómo establecer el territorio. No sé si lo hablamos la vez pasada con ustedes o con quién, pero esto es muy importante. ¿Y qué hace? Y bueno, ¿y qué problema tiene el monarca cuando está toda la gente junta? Que cuando hay hambruna y están todos juntos, eso se nota rápido. Entonces, si alguien se muere de hambre en el campo, nadie se entera. Pero si alguien se muere de hambre en la ciudad, se enteran todos, y eso es muy mal visto. Y eso, escuchen, socava la legitimidad del monarca. El monarca no puede permitir que la gente se le muera, porque empezamos a hablar de qué cosa. Empezamos a hablar de que es un mal monarca. Entonces, tiene que diseñar y desarrollar políticas públicas, asistencialistas, para que no se le muera a la gente. Y crean los grandes hospitales de asistencia. Y además también los crean para sus propios ejércitos, porque no podemos a un soldado que le pedimos que vaya a morir al frente de batalla dejarlo ahí tirado. Entonces se crean ejércitos para los soldados, pero también empiezan a servir para la gente que necesita. Y además se crean almacenes propios, escuchen, de la monarquía,
en donde hacen acopio de granos. Hay ruido de alguien, ¿de quién es? Bueno, ya. Acopio de granos, ¿para qué? Para que cuando hay mala cosecha, esto era típico, mala cosecha, el precio del grano se elevaba, los salarios que eran miserables no permitían a la gente acceder a los bienes necesarios, el pan, y entonces se generaban los levantamientos y las protestas. Entonces ahí la monarquía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir y reprimir. Esto es clásico, el Estado, entonces reprime con la policía local, y si no le alcanza, reprime con el ejército nacional. Por eso ahí ya tenemos muy clara la división que se va a ir estableciendo entre lo que es policía y lo que es ejército. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, defensa del límite extranjero del Estado y defensa de la propiedad del interior. Pero no puede estar todo el tiempo reprimiendo, porque eso también le da poca legitimidad y hace caer al régimen. Entonces necesita como ir acompasando. Dales un poco, pero también no permitas que te exijan y dales todo lo que te van a exigir, porque si le das todo lo que te exigen, al final te van a tomar el poder. Y ahí, como eso, me voy a referir a otra cosa. Entonces, ¿qué haces? Bueno, das y reprimís, pero no puede hacer todo un baño de sangre, y tampoco puede hacer todo dar y estado asistencialista. Entonces, estas son dos políticas que van a hacer del reino del reino una legitimidad total. Ya nadie cree que el poder pueda establecerse por fuera del reino. Nadie lo cree. A punto tal que si alguna fuerza política, la que sea, tiene intenciones de ser gobierno, ya no va a establecer un poder paralelo al del monarca, sino que va a querer, y ahora escuchen este término, va a querer tomar el poder. ¿Qué significa tomar el poder? Significa ahora, en la terminología actual, el golpe de Estado, porque es ocupar el lugar que ocupa la monarquía. ¿Qué significa tomar el poder? ¿Qué significa un golpe de Estado? Significa reconocer que el poder emana de un solo lugar, hay un solo lugar de donde podemos organizar a la sociedad, y es el Estado con sus instituciones. ¿Siguen? Esto es lo que se fue consolidando. Por eso la monarquía, por eso la burguesía no va a desplazar a la monarquía, sino que le va a crear un órgano paralelo, que es el Parlamento, ¿sí? Pero que no va a reemplazar a lo que vamos a llamar después poder ejecutivo. Va a intentar a través de ese Parlamento controlar a ese ejecutivo. ¿Va a lograrlo? Yo les diría, no, no lo va a lograr. Es una ilusión creer que el Parlamento gobierna al Ejecutivo. Es una ilusión. Ejercer el poder implica controlar las instituciones de gobierno. Pero nosotros vamos a decir y nos vamos a hacer la idea de que el Parlamento es el órgano de poder más importante a partir de las revoluciones, porque es aquel del cual emana la legitimidad. Pero nosotros en realidad sabemos que la legitimidad está en el Estado, y por Estado vamos a entender al Poder Ejecutivo. Y no piensen al Poder Ejecutivo como uno, vamos a entender a aquella administración que es capaz de controlar todas las políticas públicas, de todo tipo de políticas públicas. ¿Sí? Y además, es importante también, y volviendo a lo de la moneda, que el Estado, como monarquía, empieza a emitir moneda y empieza a generar una política, escuchen esto, de préstamos y bonos, esta nosotros la conocemos muy bien, pero que se van a empezar a generar ya en el siglo XVII, 1600, todos los monarcas empiezan a financiarse, y esta palabra empieza a surgir ahora, a través de la emisión de bonos que son del tesoro real. Y todo lo que es nobleza, que se va a reconvertir, pasan a ser especuladores que lucran con el Estado, y el Estado de la monarquía. Y se va haciendo una especie de pelota. Esta pelota que nosotros tenemos, que llamamos deuda externa, que la tienen los países del tercer mundo, todos, la tuvieron todos los países centrales para con sus acreedores, que son burguesía o que son nobleza, que se reconvirtieron.
esto es una dinámica que no desapareció nunca. Toda la nobleza se reconvirtió en acreedores del Estado a través de bonos del Estado que el monarca emite, y que hay todo un negociado alrededor de eso, y se puede hacer toda una historia de esto que no vamos a desarrollar. Pero ustedes, ahí es como que pueden advertir que la idea de un Estado constitucional, económico, no surge de la noche, de la mañana a la noche, o de la noche a la mañana, como por arte de magia. Todo esto es un proceso largo y continuo de desplazamiento de Dios, de creación de mentalidad o racionalidad capitalista, ¿sí? Y de centralidad del hombre, y todas estas ideas tienen esta materialidad. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Sí. Sí, Bien. para eso también se necesitó la creación de los bancos, como ente regulador y administrador de lo que era la moneda en su momento. Lógico, y ahí también tenemos un tema, porque tenemos bancos privados, bien, ahí Martiniano, ¿no? Martiniano Rodríguez. Qué Sí, grande. sí. No, me quedé pensando si podía ser un nombre comercial, Martiniano, como está el cocinero. No sabría yo, y si alguien quiere poder aportarlo ahora, pero tal vez leí sobre una historia de los bancos. Sí entiendo que los bancos eran privados y que después hubo una necesidad de la banca pública, y los bancos privados son esas entidades que me imagino yo, Martiniano, se habrán creado en torno de esta clase especuladora que lo institucionalizó de alguna manera, y que en algún momento el Estado me refiero al Estado como este conjunto de instituciones y autoridad, necesita tomar el control de los bancos y ser el único que emite una moneda única, porque si no se es un descontrol total. Sé que en Hong Kong los bancos emiten su propia moneda. ¿Sabían eso? Y que si vos vas a, por ejemplo, está, por ejemplo, el dólar del HSBC, el dólar del Citi, y tienen sus billetes con la nomenclatura del banco. Pero a partir de los años 20 y 30 del siglo pasado, ya hace 100 años, se crean los bancos centrales a cargo de los estados-nación, ¿sí? Que son los únicos capaces de emitir moneda. Pero ustedes que hacen constitucionalismo económico deben haber estudiado esto, ¿no? ¿O no? No sé. No. Bueno, el nuestro es del año 1935, el Banco Central. Tiene que ver con... No me quiero distraer. Bien, toda esta materialidad va a ser estallar en 1000 pedazos la estructura de gobierno de la era medieval. Y la religión va a ser una especie de... puta madre, ¿cómo me llaman? Ahí está. Porque, ¿saben qué pasa? Estoy usando el celular como cámara yo. Les conté que se me rompió. Y entonces me llaman por teléfono. Decía, todo lo que son las revoluciones burguesas tienen que ver con que hay una clase que es la burguesía, que se constituyó como clase en sí, que va a sentirse poderosa y que en ese sentir va a impulsar lo que nosotros vamos a llamar las revoluciones burguesas. Pero no es que la burguesía como clase, si quieren, va a desarrollar estas guerras con el control del poder de manera ideal, sino que ya empiezan a sentir que ejercen el poder en el terreno y que el asalto de lo que vamos a llamar el poder político o de las instituciones está a un paso. Es decir, cuando alguien se lanza a una revolución y a la conquista de lo que vamos a llamar el poder, es en realidad que están ejerciéndolo
en el terreno y solamente falta la consagración formal, que no va a ser fácil, pero que ya no le temen al monarca, ya no necesitan de su protección y ya se sienten en la capacidad de gobernarse a sí mismos. Los servicios que la monarquía prestó a la burguesía para que ésta se desarrollara como fuerza política propia, ya llegaron a su fin. Entonces, todo lo que la burguesía al principio sintió como la protección que necesitaba, ahora es una molestia, ¿sí? Una obstrucción. Ya no necesitamos más a la monarquía para ejercer el poder. Es un obstáculo, eso, no me salía la palabra. La monarquía se transforma en un obstáculo para la burguesía. La alianza que se había establecido entre monarquía, escuchen, y burguesía para desplazar a la nobleza, hizo en 300 años una reconversión total. Ya desapareció la nobleza, se reconvirtió, no es que desapareció, sino que se reconvirtió en burguesía, se reconvirtió en acreedor, lo que ustedes quieran, pero ya desapareció como concepto el feudalismo, ¿no? el noble, y ¿qué queda en la sociedad? Queda monarquía, que está a cargo del reino y del Estado, queda burguesía, que porque burguesía vamos a llamar a la gran aristocracia, a los dueños de las fábricas, a los dueños del control del comercio en los puertos, a los dueños de las tierras, a los acreedores, ya estamos hablando de una clase burguesa en sí, y por otro lado, a toda una clase trabajadora, la clase productora, ¿sí? Esclavos, artesanos, productores, obreros, siguen, ¿no? Los que laburan todos los días, los que crean valor y que no tienen ningún derecho. Entonces, se transformó todo. Y también se transformó el suelo. Se desplazó a todos, se reorganizó la tenencia de la tierra, se parceló todo. Y llegamos a un momento en el que, bueno, todo esto estalló por los aires. En Inglaterra, que es el primer lugar donde van a surgir las instituciones modernas, tal cual las conocemos, esto va a darse entre 1642 y 1647, en el periodo de la Guerra Civil Inglesa, la primera. Porque en Inglaterra la guerra tiene un periodo que tiene dos etapas, una primera guerra civil y una segunda guerra civil. La primera guerra civil se da en este periodo. ¿Y quiénes son las fuerzas políticas en pugna en este periodo? A ver si saben. Esto ya está todo en el texto que les dejé de Pizarello en la página 58. Llegué por primera vez a la página que les di para leer. ¿Saben o no saben? ¿Qué pasa? ¿Saben cómo viene la mano acá? ¿Les contaron que Inglaterra aparentemente sería una especie de historia de pactos y consensos? ¿O no les contaron nada? ¿O no saben nada? ¿Qué saben? A ver. Yo les tiro 1600. ¿Y qué saben? Algo que pasó en el 1600. ¿Quién sabe algo que pasó en el 1600? No, y ahí no hubo la Revolución Inglesa. Sí, de eso Pero estamos ahí hablando. estuvo, y de hecho por ese periodo no escribe Hobbes y John Locke también, que son ingleses, y hablan justamente de esta transformación política. Por supuesto. Con Jonathan vamos a decir que tenemos a dos grandes intelectuales de estos dos momentos. El primer momento, el de la Guerra Civil de 1640, el autor acá es Thomas Hobbes, sin lugar a dudas. Y John Locke va a ser el intelectual del segundo momento, que es el que llamamos la gloriosa revolución. ¿Ves que, Jonathan, esa biblioteca que tenés atrás sirvió para algo finalmente? No, porque yo en el CBC me acuerdo de haber estudiado ciencias políticas, la materia de ciencias políticas, y de los tres liberales, que son estos dos más Rousseau,
Me acuerdo de hecho con Hobbes y John Locke la diferencia de que Locke, más allá de la naturaleza del hombre y demás, hablaba de un parlamento, que Hobbes no lo trata. Tal cual. Qué grande, Jonathan. Para algo sirvió ciencia política. Porque lo que les va pasando, mis queridas amigas y amigos, es que el cerebro, perdón que se los diga así, pero en la Facultad de Derecho es como que se les va transformando en una especie de ladrillo, ¿vieron? Y después es imposible de construirlo, ese ladrillo. Lo digo porque ayer hicimos estoy haciendo un seminario, ¿les conté que estoy haciendo un seminario? Buah, un seminario de control de constitucionalidad comparado, o de sistemas judiciales comparados, y bueno, lo organizamos entre la Facultad de Teoría y Derecho Constitucional de la UBA y otra materia de la carrera de Ciencia Política que es Sistemas Políticos Comparados, y ahí el titular es Abal Medina, no sé si lo conocen, él que era el jefe de gabinete de Cristina, pero en realidad tiene su manual y es muy prestigioso en el ámbito de la ciencia política, y él decía, bueno, básicamente que los politólogos y las politólogas estamos distanciados del derecho, y al curso, que se me juntaron como 100 personas, yo nunca pensé, se me descontroló, sí se me descontroló mal, vino la directora de la carrera, vino una diputada, y yo era el anfitrión, fue un desastre. Lo mío como anfitrión fue un desastre total, pero bueno, estoy ahí a cargo del seminario, me quedan 5 encuentros, se me anotó un montón de gente, y lo que decíamos, lo que veíamos en realidad es que, claro, nos vinieron de los 100, 50 son abogados y abogadas. Y es re difícil penetrarles. Es como tratar de penetrar, lo digo en el cerebro, ¿no? A una persona devota de alguna religión, de que el mundo seguía por la ciencia y no por la fe en Dios. Podemos creer que son dos compartimentos estancos. Podemos creer en Dios o podemos creer en la ciencia. Y acá estamos en la ciencia. Pero dentro de la ciencia, el derecho tiene una potencia muy tremenda. Hay un sociólogo que se llama Bourdieu, ¿lo conocen de nombre? No. Que escribe un texto en el año 1986 que se llama La fuerza del derecho. El derecho tiene una fuerza tremenda y nos hace pensar que todo lo que se prescribe a través de la norma, ese famoso deber ser, es lo que efectivamente pasa. Y claramente que no pasa en nada lo que la norma prescribe, ¿no es cierto? Y el derecho constitucional justamente es la consagración de ese deber ser. Y nos dificulta la comprensión. Y por eso hago tanto hincapié en los elementos históricos, ¿sí? Que son la base fundamental de los conceptos teóricos posteriores. Los intelectuales de este periodo son los que después van a crear estos cimientos que son, estas teorías que son difíciles de desmontar. Hobbes es uno. Y algo que pasó entonces en el 1600 es que escribió un tipo que se llama Thomas Hobbes. Les había preguntado si sabían algo que había pasado en 1600. ¿Y por qué escribe Hobbes en el 1600? 1640 y pico. Porque claro, estamos en el medio de una guerra civil. Estalló todo por los aires. Aparece la burguesía para decirle al monarca que no queremos más de sus abusos. ¿Cuáles son los abusos? Claro, el abuso fundamental, tomen nota por favor de esto porque esto es la mecha que enciende la pólvora. El abuso fundamental es los tributos excesivos que el monarca cobra. No se olviden de que le pagábamos al monarca, ¿sí?, para que nos garantice la propiedad. Pero a partir de cierto momento, el monarca necesita recaudar más
para desplegar una serie de políticas públicas que tienen que ver con el control de la población. Pero la burguesía no quiere pagar más. Y el monarca le dice, pero si no me pagan más, ¿qué va a pasar? Yo no tengo cómo desarrollar políticas públicas para controlar a una población hambrienta a la que le tengo que dar algo para que no se levanten armas y destruya el reino. ¿Y qué dice la burguesía? A mí me importa 3 pepinos. Yo no quiero pagar nada. Y entonces empezamos a hablar de un lenguaje actual, la puja distributiva, el Estado que necesita recaudar para distribuir, y dice, ¿yo por qué voy a bancar a los impuestos del reino? El rey se hace fiestas, ¿yo por qué tengo que bancar estas fiestas? ¿Entienden, no? Están los especuladores en el medio. Y además, y esto es lo fundamental, ¿qué pasa con la nobleza? La nobleza sigue existiendo, escuchen este dato que es muy importante. La nobleza es un 5% de la población, como mucho, le diría que menos. Pero tiene un privilegio fundamental la nobleza. ¿Cuál es el privilegio de la nobleza? A ver, si no saben, se adivinan. Hasta ese momento eran los únicos que tenían representantes, ¿no? Eso sería menor. Es cierto, pero es menor. ¿Cuál es el mayor privilegio? ¿Puede ser el Vive, económico? Sí, es económico. ¿Cuál, Jonathan? A ver, ¿qué me iban a decir? Sí. vive de los impuestos. Tierra. ¿Más fuerte, Victoria? Que viven de los impuestos. ¿Viven de los impuestos? Digamos, la gente paga impuestos y ellos, digamos, reciben una parte de eso. Mira, no tengo idea. Es buena esa. No sé. Lo que sí va a afirmar yo, que de esto sí estoy seguro, ellos son los únicos que no pagan impuestos. No pagan impuestos. Es decir, la nobleza no paga impuestos y ese es el gran privilegio. No paga impuestos. Y la burguesía sí. Y la burguesía podía, escuchen esto que les voy a decir ahora, comprar el título de nobleza. La burguesía podía comprar el título de nobleza. Existía una burguesía que llamamos burguesía, en Francia se llama de robe, de vestido, de espacio R-O-B larga E. Robe es vestido, que es la nobleza que compra el título. Y después hay una nobleza de sangre, se llaman gentilhomme, que son aquellos que son nobles puros, sangre azul, no, porque sangre azul no porque es la monarquía, ¿no? Pero bueno, acá sangre que se le El parece. linaje sería. Linaje, muy bien, gracias Cintia, linaje. Y cada vez eran menos, y eran los que especulaban con el monarca, con los títulos y los préstamos, y andaban de fiesta en fiesta, y todo eso se va a transformar con la revolución. La revolución va a transformar dos grandes cosas. Una de las cosas que va a transformar la revolución es el sistema impositivo. ¿Vieron cuando se habla livianamente de la reforma impositiva y no se dice bien qué es? Y yo les decía a mis amigos, miren chicos, para acá, mis amigos son amigos que tengo en un grupo peronista. Entonces, miren chicos, les digo, yo la única reforma que conozco impositiva son dos, si quieren. La de la Revolución Francesa o la reforma agraria de los años 50 en varios países, pero ninguna vino sin una revolución. Así que esto no va a ser fácil. Esto de que viene un gobierno y dicta un decreto que dice, ahora los servicios esenciales son la tele, esto no es gratis. Esto acá va a correr sangre, acá hay tensión. Entonces, un gran momento fueron las revoluciones burguesas. En Inglaterra, esto se dio en dos pasos, porque en Francia se dio todo en uno, todo junto, ya lo vamos a ver. Pero en Inglaterra se dio en dos pasos. El primer gran momento fue la primera revolución, que terminó con la cabeza de Carlos I. Con la cabeza literalmente le cortan la cabeza, matan al rey. Pero escuchen, esto lo digo porque en los manuales de derecho constitucional se lee livianamente que la historia de Inglaterra es una historia de pactos en los que los monarcas
van concediendo cartas de concesión de derechos a la burguesía y que esto aparentemente sería así a partir del año 1215 con la carta del rey Juan Sin Tierra, que era el hermano 7 de 7 hermanos, 5. No sé si 7 o 5 porque yo leí, como soy judío, me hicieron leer una historia que es la novela que se llama Mis gloriosos hermanos, que eran 5, y a uno lo discriminaban. Entonces siempre me confundo que no sé si eran 7 o 5. Pero este rey Juan Sin Tierra era uno que no heredó tierras, pero que era el monarca. Y concede una serie de beneficios a lo que sería una burguesía que no existía en el año 1215. Pero de ahí está la idea de que, escuchen, de que el monarca concede derechos al parlamento, y en el parlamento está representada la nobleza. Entonces, nosotros tenemos, durante todo el periodo de Inglaterra, una nobleza es que después es burguesía, pero que está representada en el parlamento. Una monarquía, escuchen porque estos son los elementos de fuerza, una monarquía que controla el Estado, y cuando digo Estado, ustedes ya entienden, es todo lo que explicamos antes. No es que el Estado es una figura jurídica, es toda la política pública, ¿sí? Pero también, escuchen ahora, una clase trabajadora que aparentemente para los manuales de derecho constitucional no se haría escuchar, pero que para la ciencia política, si quieren, o para los historiadores, sí se hizo escuchar durante el periodo de la Revolución. Y vamos a llamar a estos sectores, que aparentemente serían marginales, pero no lo son, los levelers, los diggers, D-I-G-G-E-R-S. Los levelers vienen de level. ¿Vieron cuando jugaban al Pac-Land? Yo jugaba al Pac-Land. Level 1, Level 2, o al Wonderland, o no sé qué juego, o al Tetris, no sé. Y vieron que pasás de nivel. Cuando pasás de nivel te dice Level 1, Level 2, ¿no? ¿Y qué es level? Level es nivel. Se los digo así para que no se olviden. ¿Y qué es? ¿Por qué alguien es leveler? Porque es un nivelador. ¿Y qué es un nivelador? No es la mierdita que pones para nivelar cuando vas a hacer un agujero en la pared, no. Son aquellos que querían establecer una cierta igualdad en torno de la propiedad en la sociedad. Y de ahí viene el leveler, nivelador. ¿Siguen esta idea, no? Y son, no podemos llamarlos intelectuales, porque, o sí, pero no intelectuales como Hobbes. Permítanme acá, si me están siguiendo, hacer otro paréntesis, siempre son necesarios, con la figura del intelectual. Para mí es muy importante remarcarlo, porque si no remarcamos qué es el intelectual, no se entiende por qué hay tipos que escriben y a los que escuchamos. ¿Qué es un intelectual? O una intelectual, ¿no? ¿Quiénes son los intelectuales? Un estudioso, estudiosos, que que tienen ideas que son escuchadas. Nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales decimos que somos nosotros. Espera, ¿qué pasó? En mitad de la clase, ¿eh? Sí. Sí, te los dejé, tus brochecitos, pero no sé dónde, pero te los... Fíjate, no sé dónde, pero están por allá. Un intelectual es el que piensa a los demás. Vamos a entender por intelectual al filósofo, ¿sí? La filosofía es el saber total porque piensa al resto de los saberes, ¿sí? La filosofía es la que piensa la ciencia, la filosofía se encarga de pensar a los demás, no solo de pensarlos, sino de decirles
lo que tienen que decir. La filosofía, los intelectuales, son aquellos encargados del discurso, ¿sí? Son aquellos que crean los problemas, que crean los conceptos, y que a partir de los cuales les dicen a los demás qué tienen que decir. ¿Entienden? Y los intelectuales, bueno, tenemos muchos intelectuales. Todo el tiempo hay intelectuales. Y todas las corrientes ideológicas tienen intelectuales. Escuchen ahora, hay intelectuales de gobierno. Por gobierno no piensen a un gobierno oficial, sino al que gobierna, que puede ser jurídico, de facto, el rey, un brujo, lo que se imaginen, el que gobierna. Lo estoy diciendo en términos sociológicos, olvídense del derecho, porque el derecho acá confunde. Y entonces el que gobierna puede ser un intelectual en sí, por ejemplo, un chamán, o el que gobierna puede tener un intelectual al lado. En general pasa eso. Sería un sofista. Sí, pero la figura del sofista es la figura de aquellos que charlan en la plaza en Grecia y que piensan el poder, sí, pero ahora después se van desarrollando profesionalmente. Pero bueno, sí, está bien, sería un sofista, porque es el que piensa, tenés razón. Bueno, los monarcas empiezan a tener necesidad de tener un intelectual al lado. Esperen, una cosa más que les quiero decir re importante. ¿Vieron cuando les conté que el monarca va gestionando, entre comillas, su legitimidad a partir de sus políticas públicas? ¿Vieron que les dije? Y que eso es re importante. Bueno, en este periodo de 1600, escuchen que es re interesante, surgen lo que vamos a llamar después el boletín oficial. Nosotros lo tenemos con Mariano Moreno, el boletín oficial, ¿no? Porque, bueno, él creó la Gaceta. Porque, ¿qué hacía Mariano Moreno en la Gaceta? Necesitaba dar publicidad a las políticas públicas para que se supiera qué está haciendo. El monarca, después les busco el nombre, el dato preciso está por ahí, no lo tengo ahora concretamente. En algún momento crea una especie de boletín de la monarquía, que tiene un nombre que es muy distinto, pero ¿qué hace ahí? Empieza a escribir los decretos reales. ¿Qué son esos decretos? Tienen que ver con las políticas públicas que está desarrollando, porque lo que necesita es dar conocimiento de lo que está haciendo para legitimarse en el poder. Bueno, esto viene de la mano de los intelectuales, que son los que le dan el discurso al monarca. Necesita un ministro ejecutor, necesita un ejército, necesita alguien que reprima, necesita alguien que le controle la producción, el acopio de granos, y necesita un intelectual. Y entonces acá, como dijo bien Jonathan, va a aparecer un intelectual fundamental de un periodo de la historia de la humanidad, que se llama Thomas Hobbes. ¿Qué va a hacer este tipo Hobbes? Bueno, Hobbes va a escribir un famoso libro que se llama, ¿saben cómo? ¿Cómo se llama? Leviatán. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla, ya que estamos, aprovechemos los recursos que tenemos, me la paso hablando y buscando un Chrome. Acá tengo. ¿Ven mi pantalla, sí o no? Sí. Sí. Ahí está. Mira, ahí está Val Medina. ¿Ven? Está justo ahí, este es el encuentro. Política, ahí está. Y este es al pedo esto. Escuchen esto. Leviatán. Espera. Esta es la portada del libro. ¿Lo ven acá? Era un monstruo bíblico. Pero ¿por qué? Sí, me gustaría hacer zoom, a ver si puedo. ¿Cómo para hacer? Ya está. ¿Lo que tiene en las manos? No, no lo que tiene en las manos. No. ¿Cómo zoom esta Es imagen? cómo está configurado su cuerpo. Ya está, mira. Lo que es saber,
Control más y control menos hace zoom en Google. Bueno, ven de qué está conformado el monstruo. Es el monarca, ¿no? Pero ¿de qué está conformado? Miren adentro. De personas. De personas. ¿Ven? Son todas personitas que conforman el poder. Y esto es una idea jovesiana. ¿Y qué tiene en las manos el poder? Tiene la espada, que simboliza esta fuerza de la que nosotros la simbolizamos en el ejército, ¿correcto? Y tiene este otro elemento que es religioso, que no sé a qué hace referencia, pero que tiene que ver con que es el poder de Dios. No se olviden de que estamos en un mundo... ¿Cómo? ¿El poder de la palabra? Es el poder, digamos, de Dios, que ustedes no se olviden que el monarca se decía el representante de Dios en la tierra, y no podemos prescindir de la legitimidad de Dios. Y si bien yo les conté que en el fondo o en la base la legitimidad está dada por todos estos otros elementos que les conté, Cintia Carluccio, ahí la veo, me dijo al principio, tiene la vinculación directa con Dios. Viste que me lo dijo así. Y justamente es la idea de que nosotros no gobernamos sin Dios, todavía no reemplazamos a Dios por la Constitución. Eso es lo que va a pasar en 1600, tomen nota, en 1688. Y esta es la revolución. Pero yo les conté que la Revolución Inglesa tiene dos momentos. Y el primer momento es el momento en que un tipo que se llama Thomas Hobbes le dice al monarca y a todos que para salir de la guerra civil que está enfrentando a la monarquía con la burguesía que es católica, y la burguesía que no es católica, es protestante, pero que en realidad la disputa tiene que ver con todo esto que les conté, ¿sí? Ay, pará, me están hablando, y no me chat. Ay, no vi todos los chats. Son adeptos los levelers. Estoy leyendo la chat viejos, perdón. La espada es el poder político y el báculo el poder espiritual. Gracias, María Florencia. Ahí lo dijo perfecto. ¿Ven cómo sirven los aportes? El báculo. Después busco báculo. Bueno, el poder espiritual. Bien, gracias, me sacás bien por el aporte. Ahí está el término preciso. El que simboliza a Dios. Y me perdí. Sí. Hobbes, entonces, no sé dónde estaba, no importa. En el momento de la guerra civil. Le va a decir a la monarquía, Hobbes le va a decir a la monarquía cómo frenar esa tensión entre la burguesía y la nobleza. Exactamente, Hobbes va a decir que, bueno, va a establecer una idea, que es la idea del pacto, va a establecer una corriente de pensamiento, que es la corriente de pensamiento contractualista, ¿sí? Va a generar un nuevo concepto, que es la figura de individuo, que hasta acá no existía, porque en la era medieval no nos pensábamos como individuos. Eso es algo muy moderno que tiene que ver con esta racionalidad capitalista. ¿Qué pensábamos en realidad? Y en realidad nos pensábamos como eslabones de una cadena. Yo no era sino en relación a otro. El esclavo en relación al vasallo o al subvasallo, y el noble, que en realidad no es noble, sino que es el conde y el duque y el archiduque, y el varón y la baronesa y el monarca. Entonces hay toda una cadena y un linaje, ¿entienden, no? Y uno no era sino en relación a los demás. Pero a partir de la idea de Hobbes, empezamos a pensarnos como individuos aislados, y más. Es más, generó una idea que no podemos todavía desterrar. Generó la idea de que podemos autogobernarnos. Hobbes genera la idea de que podemos autogobernarnos y que cada uno puede gobernarse a sí mismo. Y nos va a decir, miren, yo entiendo, somos todos individuos. Ya está. Somos todos individuos. Cada uno como individuo puede gobernarse, dice Hobbes. Ya no dependemos más del monarca. Ni somos, dice Hobbes, diría, no somos más súbditos del monarca.
somos individuos. Esto es una idea racional radical. Radical. Esto es revolucionario. Entonces, a partir de esta idea de que somos individuos y que podemos autogobernarnos, dice Hobbes, pero ¿saben qué? Como somos malos por naturaleza, como nos juntamos con los demás, como nos juntamos para hablar mal de los demás, Hobbes dice, no hay amistad, lo que hay en realidad es gente que se junta para hablar mal de los demás, eso hacemos, y chismoseamos, y odiamos, y sacamos a la luz los sentimientos más negativos. Y estamos en un estado de naturaleza, dice Hobbes, lo mejor que podemos hacer es un pacto. Lo voy a decir ahora en palabras de la canción de Bersuit. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. ¿Cuál es el pacto para vivir? Bueno, el pacto en el que le vamos a dar a esa monarquía absoluta la capacidad de gobernar a los demás, ¿sí? Pero no a través de la voluntad divina, si bien no prescindimos de la idea del poder espiritual, es cierto, pero es a través del poder individual de cada uno que le vamos a nosotros a dar a la monarquía absoluta. Entonces, de alguna manera, vamos a fundar la legitimidad de la monarquía no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de los individuos a la monarquía. ¿Entienden esta idea? Y esto ya es revolucionario, esta es la revolución, pero no es una revolución, como les decía, insisto, que surge idealmente, no se le ocurrió a Hobbes idealmente, estamos guerreando, estamos matándonos, la burguesía es muy poderosa, pero detrás de la burguesía hay sectores, levelers, diggers, que están pujando por imponer nuevas ideas y que tal vez lo mejor, le dice Hobbes, sería hacer un pacto para contener a esas fuerzas populares, no sé si dice populares, pero es lo que son, que van a terminar por destruir a la propiedad y a la burguesía. No lo dice así, pero es lo que está pasando. Porque, quiero decirlo, en el periodo de la guerra civil está el monarca, está el parlamento, que representa a la burguesía y a la alta burguesía, a la aristocracia, si quieren. Y están los sectores populares, que son los levelers, que se dicen a sí mismos, escuchen, ius naturalistas, perdón que tire tantos conceptos, voy a retomar de acá la vez que viene, que se dicen ius naturalistas y que dicen, escuchen esto, Dios nos hizo, o somos todos mejor, criaturas de Dios, nos hizo imagen y semejanza y somos criaturas de Dios. Y si somos todos iguales por derecho divino, todos tenemos que tener lo mismo. ¿Qué significa que todos tenemos que tener lo mismo? Todos tenemos que ser iguales en propiedad. Y eso es lo que están poniendo en debate los sectores populares. Y eso es lo que está temiendo la burguesía. Dice, los argumentos, escuchen, que la burguesía le opone al monarca, los levelers se lo oponen a la burguesía. Es decir, así como vos le decís burguesía al monarca, todos tenemos que ser iguales, yo, sector popular, te lo digo a vos, burguesía, todos tenemos que ser iguales. Entonces, ¿qué traen los levelers como discurso? Traen la democracia como discurso, que es algo que la que la aristocracia no va a tolerar, ni en ese momento, ni ahora. La democracia es rechazada por la aristocracia, ¿entienden?
No le gusta a la derecha que gobierne la mayoría. La democracia está bien cuando gobierna a la gente bien, no cuando gobierna una masa irracional iracunda. ¿Entienden, no? Esto es un debate que va a estar en tensión siempre. Me mata porque mi sobrino que quería participar de la clase y está en Estados Unidos me dice, me mandás el link. No sabe que esta clase está por terminar. Va. Claro, ellos rechazaban el sistema colectivista, o sea, querían ellos habían desarrollado un pliego donde también pedían el derecho a voto, creo que también pedían más accesibilidades al momento del trabajo, entre otras cosas, que para ese momento aún no tenían muy pocos. Exactamente así. Miren, les voy a ser sincero, estoy cansado. Creo que tiré demasiados conceptos. Lo que acaba de decir Martiniano es perfecto así, y creo que está bueno como base para continuar la vez que viene, porque justamente me gustaría que a partir de la lectura, escuchen ahora sí, a partir de la lectura y voy a compartir. Esperen, Share screen. Acá. A partir de la lectura ¿Están viendo? Sí. Sí, sí. Bueno, de este que está acá. A ver si puedo marcar. Este que está acá, Pensamiento de los Levelers. Este texto, me gustaría que leyeran este texto que está acá. Bueno, no se abre, pero no importa, ya entendieron, ¿no? No se ve. El que está debajo de Feynman. Exactamente, este que está acá, el Pensamiento de los Levelers. ¿Lo ven? Acá, Sí. el periodo, todo esto. Y también el primer texto de acá, Un largo termidor, ¿correcto? El de la página 58, acá bueno, no sé en qué página es, pero los dos que les dejé, todo se refieren básicamente al conflicto en Inglaterra. Y si ustedes lo leen bien, con todo lo que les expliqué, van a ver ahí todo el desarrollo de reclamos, de petición de derechos, y nosotros nos podemos meter de lleno, ahora sí, en los eventos de la revolución, en las guerras durante la revolución, y todo lo que pasó después, pero con fechas precisas, con datos precisos, con eventos precisos. Con todo esto que dijo Martiniano recién, qué reclamaban, cómo, por qué. Bueno, para que todo lo que vamos a decir tenga sustancia, porque yo lo podría haber dicho todo, pero yo necesitaba generar con estas dos clases toda esta base fundamental, que es material e intelectual, que nos permite entender la revolución, si no, no tiene sentido. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Y que más allá del examen y las preguntas que les haga y de amar en coche, esto es lo importante, que si no, ¿para qué doy la clase? Bueno, para esto. Con esto, siendo 7:55, si no tienen nada más, si tienen nada, no sé si tienen algo para decir o no. No. Nos despedimos. Te hago Nos una pregunta, vemos. Ezequiel. Sí, Solamente por el texto ese de Feynman. Ya, sí. ese ya está, ese no lo vemos. Y bueno, ese lo dejé como excusa, ¿saben por qué? Porque ahí aparecía la idea de Descartes, que es el sujeto capitalista. ¿Se acuerdan? Sí. Y en realidad es un poco lo que estuvimos hablando cuando hablamos de la racionalidad capitalista, ¿sí? Y, y el sujeto capitalista, y eso empieza con Descartes y la centralidad del hombre. Estoy viendo cuándo es nuestra clase, y es el 1 de octubre, el próximo encuentro. ¿Está bien? Les compartí porque ahí tengo las clases con una facultad. Yo, sí, saben que los jueves que no los di a ustedes, les doy a Constitucionalismo Social, que es el 24 de septiembre, que es el jueves que viene. Si alguien quiere, porque le gusta, a veces digo cosas distintas, parecidas, es el jueves que viene, pero a las 8. Les aviso porque me pueden preguntar y les paso el link, que es el mismo en realidad. ¿Está bien? Y si no, nos Sí. vemos el 1 de octubre, ¿está bien? Yo ahora esto lo dejo cargando, lo pongo en YouTube y está disponible para que lo vean cuando quieran, si se quieren entretener con esto.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, nos vemos pronto entonces. Cualquier cuestión, a disposición. Nadia no está en el chat, me va diciendo las cosas a mí y yo se las reenvío. ¿Sí? Ok. Ok. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau. Gracias. Feliz día. Gracias.